guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hasta ahí. Vamos a en esta mañana decirle al Señor, ¿verdad?, que queremos estar atentos a sus palabras y a la enseñanza de esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana una vez más, Señor, porque nos das vida, nos das salud, nos permites estar en este lugar para aprender tu palabra. Permite, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga, Señor, a iluminarnos para poder entender, Señor, y comprender la enseñanza de esta mañana. Que tu palabra, mi Dios, venga, Señor, a hablar en nuestras vidas y que la podamos atesorar en nuestro corazón. Bendice cada clase en esta mañana y a cada uno de los que vienen en camino. Apresura sus pasos para que todos juntos estemos, Señor, reunidos para alabar tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos un canto y así, hermanos, pasamos a nuestras clases. Así cada quien pasa sus clases. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Siéntese, por favor, hermano, en esta mañana. ¿Qué tal de calor, hermanos? Todavía se siente, ¿verdad? ¿O se siente todavía? Yo creo que nos cuelga todavía un ratito, diría alguien por ahí. Qué bueno que está acá en la casa de Dios, hermanos, el día de ahora, hoy domingo 2 de agosto. Qué rápido se está yendo el año, ¿verdad, hermanos? Ya estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estamos en el último cuadro o cuatrimestre del año prácticamente y pues ojalá y Santa Claus llegue temprano, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Porque los que van a resentirlo son los niños. Ahorita los que resentimos somos los adultos, pero en diciembre van a ser ellos, hermanos, en caso de una emboscada. Pero bien, lo bueno es que estamos aquí en la casa de Dios. Yo quisiera preguntar, hermanos, ¿cuál fue la parábola que iniciamos la semana pasada?
¿Cuál, hermanos? La higuera estéril. Mira, allá atrás está Jaciel para que si alguien quiere participar, levante la mano y lo espere poquito. Bien, así a grandes rasgos, ¿qué veíamos la semana pasada en esta parábola? Si no damos frutos, vamos a ser cortados. Que si no damos frutos, vamos a ser cortados. Veíamos que esta parábola tiene algo característico y es que Jesús principalmente se la estaba enseñando ¿a quién? A los judíos, al pueblo judío, con la intención de que se dieran cuenta que la comunión con Dios desde el Antiguo Testamento tenía que haber un arrepentimiento, un cambio de dirección, una manera diferente de pensar y de vivir. Y veíamos que a pesar de que esta parábola a ellos se las estaba diciendo, pareciera ser que, yo decía la semana pasada, al final de esta parábola se cumple proféticamente lo que Jesús dijo que iba a ser cortada, hermanos, pero lo vamos a ver el día de ahora. Pero comenzamos a ver una parte de aplicación para la vida de la iglesia. Qué importante es que la iglesia comprenda la palabra arrepentimiento en su comunión con Dios. Y veíamos dos partes. Veíamos la parte que hay que vivir en el arrepentimiento de la nueva vida en Cristo, pero también veíamos que el creyente tiene que vivir un arrepentimiento en su comunión con Dios, de una vida diaria. Y veíamos que se tiene que hacer un estilo de vida. Hablábamos del peligro de unas teologías actuales en donde hacían mención que pareciera ser que una vez que se le pide perdón a Dios ya no hay necesidad. Yo sí he escuchado un montón de esos hombres, hermanos. Y cuando se vive en ese pensamiento, se desconecta, hermanos, esa amistad con Dios. Porque por naturaleza, a pesar de que ya somos salvos, espiritualmente hablando, por naturaleza aún seguimos pecando. Y esa parte hablábamos que era importante que la tuviéramos en comunión con Dios, porque si no se hacía insensible. Así que vamos a dar continuidad a la parte de la aplicación de esa primera porción y vamos a dar inicio a esta escuela dominical. Dice aquí, la higuera estéril, segunda parte. Y luego volvemos a leer lo que dice la Biblia. Dice la escritura allá en el libro de Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué dice? Y no lo halló. Y dejó al viñador, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utilizará también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, ¿qué dice la Biblia? La cortarás después. Pareciera ser que la intención de este hombre era mostrar misericordia al momento que le dijo, está bien, déjala un tiempo más, pero a la misma vez sin perder de vista que, hermanos, que lo que no sirve, no sirve. En otras palabras, cuando no hay arrepentimiento, en otras palabras, a la luz de la palabra de Dios vemos, entonces, ¿qué le sucede a la persona? Se corta la comunión con Dios. Una de las cosas que más he experimentado en mi caminar con Dios, hermanos, es esta. Me ha tocado ver un montón de cristianos a lo largo de mi vida cristiana que ya no asisten a las iglesias, que no leen la Biblia, que conocen el vocabulario cristiano, que están prácticamente relativos dentro de la iglesia. Van de vez en cuando, de vez en vez. Agarran sus temporadas de vacaciones y cuando conversa uno con ellos le hablan a uno con una seguridad y le dicen a uno, es que yo soy cristiano, yo soy tu hermano, yo soy salvo y si Cristo viene yo me voy. ¿Quién ha tenido esas experiencias, hermanos? Eso es vivir en un engaño, es como un matrimonio. En el matrimonio hay reglas tanto como civiles, tanto como reglas ¿qué? Íntimas. Tú no, la casa ya no eres el que vivías con mamá y allá te vas y te quedas el fin de semana y luego te regresas. ¿Qué hacen las hermanas? ¿Te quieres ir? Pues allá quédese, vuelve con su madre. Tal, le damos un shipping level y órale para atrás. Porque se hacen reglas íntimas. En la comunión con Dios, esta parábola,
Jesucristo, en mi consideración, son unas parábolas de advertencia, en donde le hace ver, tanto como a los judíos de esos tiempos en el arrepentimiento, tanto como a los cristianos de la iglesia del Nuevo Testamento, la importancia de estar pegado a la comunión con Dios, de estar lo más unido que se pueda, de estar lo más junto que se pueda. ¿Por qué? Porque Jesús más adelante en otra ocasión le dijo a sus discípulos: sin mí, ¿qué? Nada podrán hacer. Y no era una expresión de egocentrismo de Cristo, era una expresión de decirle: cuando ustedes se apartan de mí, cuando ustedes hacen esa parte separadita, ustedes corren peligros. Entonces esta parábola, decía yo la semana pasada que los estudiosos la consideraban como una parábola también de advertencia. Así que vamos a dar continuidad a esta segunda parte, porque esto ya lo vimos la semana pasada y nos quedábamos, y los voy a leer solamente algunos de ellos, nos quedamos aquí. ¿Qué es lo que impide a una persona que se arrepienta en su vida diaria? Y veíamos precisamente la semana pasada que uno de ellos era el orgullo. Cuando está en la comunión con Dios y la persona entra en un estado de pensamiento: no, yo no tengo nada de qué perdonar, de qué pedir perdón. Yo estoy bien con Dios. La realidad es que la Biblia dice que todo hombre, ¿qué dice? Pecador. Mientras tanto, Dios es ¿qué? Justo. Y la Biblia sí deja en claro, hermanos, que el hombre, cuando el orgullo es parte de su vida diaria, el creyente entra en ese estado. La semana pasada también veíamos la incredulidad, en donde entra el entendimiento de la persona: yo no creo que eso sea pecado. Y ese es un problema muy grave en la comunión con Dios, cuando perdemos de vista o de enfoque lo que es pecado y lo que no es pecado. En estos tiempos vivimos en una era en donde pareciera ser que muchas cosas las llaman que no son pecado, las llaman que no son graves, que no son perjudiciales. Porque, y lo digo porque muchas personas tienen el concepto que si la Biblia no habla de marihuana, la Biblia no habla de cocaína, la Biblia no habla deme temas que la Biblia posiblemente no menciona en esa expresión contextual, hermanos. A ver, hermanos. Expresiones, palabras, frases que no están en contexto en la Biblia. La marihuana no habla la Biblia de ello. La cocaína no habla. Los tatuajes sí habla, sí hace mención en el Antiguo Testamento que no debe de rasgarse el cuerpo, más que cuando se cae del árbol y se rasga, ¿verdad? Pues esos son válidos. ¿Cuáles más, hermanos? Todo lo que represente la droga, pero la Biblia no dice que ver mucha tele es pecado. De repente pueden ser los muchachos, ¿verdad? La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que ver mucho Netflix me hace mal, ni tampoco estar en el TikTok, ni por horas. Y ese tipo de preguntas que se hacen en la vida cristiana a veces caen en un estado de incredulidad que no afecta a la vida cristiana. Aun cuando la Biblia no habla específicamente esa palabra, la Biblia sí habla otros términos que terminan alejando, dañando, perjudicando, perturbando, cambiando la dirección de tu comunión con Dios. Entonces, para muchas personas ciertas cosas no son malas porque no creen que son malas. Otro de ellos veíamos la necedad. Cuando uno dice, ¿verdad? Yo creo que eso no es pecado. Cuando se cree y se vive con una teología personal. ¿Cuál es la teología personal? La que yo creo y la que yo leo y la que a mi parecer es la correcta. Mi propia opinión. La Biblia contiene una teología y el apóstol Pedro dijo que es de una sola interpretación la palabra de Dios. Pero las personas, yo me he fijado en mi caminar cristiano, que en ocasiones crean este concepto, hermanos. Bueno, el pastor enseñó, el hermano predicó, el maestro dijo, pero no, yo no creo que sea así. Yo creo que está mal. No lo dicen, no lo debaten, pero ellos no aceptan lo que se les enseña. O yo no siento, ya se ponen bien sentimentales, ¿verdad? Todos esos conceptos, hermanos, es una manera de no caer en lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que es el arrepentimiento. Otro de ellos, la ignorancia. Entre menos sabemos, por ahí dijo alguien que es mejor, ¿verdad? ¿Sí ha escuchado eso, hermanos? Entre menos usted sabe es mejor. La realidad es que ese es un problema, hermanos.
Saber menos es un problema. Es paradójico, porque dentro de la filosofía algunos pensadores dicen que es bueno, se vive una vida sencilla. Pero, bíblicamente hablando, la Biblia jamás le habla al hombre y le dice, entre más ignorante eres, más santo. Jamás se lo dice al hombre, al contrario. Le demanda al creyente, le demandó a los judíos que escudriñaran, que leyeran, que comprendieran la palabra de Dios. Leía un libro hace un tiempo que decía que un creyente, cuando es salvo, sus 3 primeros años, decía que son los años en donde más retiene la palabra de Dios, hermanos. Los 3 primeros años. Es donde más la desarrollan en su corazón y en su entendimiento. Después de ahí, hacía ver las estadísticas de las encuestas que el creyente se le dificulta, por la vida, obviamente, que se lleva en la sociedad, en el mundo. Y yo creo, hermano, que sí es algo grave y peligroso cuando nosotros como cristianos comenzamos a caer en el estado de yo ignoro lo que la Biblia enseña en relación a esto. ¿Será importante que yo domine o que yo sepa o que yo tenga en claridad la palabra de Dios, hermanos? Desde Génesis hasta Apocalipsis. No vamos a ser tal vez escatólogos, no vamos a ser soteriólogos, o sea, usted dice las palabras que son, ¿verdad? No vamos a conocer en la plenitud, en toda la extensión de la palabra, el concepto de la salvación, porque al final del día caemos que es un misterio que el amor de Dios sea tan grande sobre el hombre. No vamos a caer que vamos a conocer todo el Apocalipsis, que podamos decir, wow, yo lo conozco como la palma de mi mano. Pero tenemos que conocer lo importante, lo esencial, lo que va a dirigir mi vida en mi sana comunión con Dios. La ignorancia en la comunión con Dios también es un pecado, hermanos. Betty. Sí, Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y no solamente a una verdad de una salvación, a una verdad de una ley hace referencia. Cuando decía conoceréis la verdad se refería a la palabra de Dios, a lo que enseñaban en aquellos tiempos los judíos, que hoy viene siendo la ley de Jehová, la ley de Dios para el creyente, la palabra de Dios. Pero también dice por aquí la desobediencia. Qué interesante es cuando el creyente empieza a vivir en ese estado o en esa práctica de desobediencia y ya no le importa lo que esté haciendo. Ya le entra y le sale. Eso sí, muy importante, muchos de ellos no dejan de asistir a la iglesia, inclusive hasta no dejan de servir, pero áreas de su vida están en desobediencia. Todas estas que estamos viendo aquí a manera de ejemplo, hermanos, es lo que posteriormente lleva al creyente como una especie de antesala a dejar de dar fruto en su comunión con Dios. Toda desobediencia. Es más, Jesús dijo claramente en una de sus historias, dijo que las pequeñas zorras, ¿qué? Echan a perder, ¿qué cosa? Las grandes viñas, hermanos. Y hacía referencia a que animales tan insignificantes sobre hectáreas y hectáreas de sembradíos pueden terminar dañando. Y en realidad en la vida cristiana, cualquier acto de desobediencia en una práctica continua es una antesala para que posteriormente tome fuerza en el interior y la persona deje de dar fruto en su vida delante de Dios. Pero también dice aquí la rebeldía. La rebeldía ya es cuando a uno le dicen, ¿verdad? Yo sé que estoy mal y qué. Así no la cantan, ¿verdad? Casi, casi. ¿Y qué? Yo sé que estoy mal y no soy el único. Tú también. Y empiezan a entrar en un pensamiento de decir, todos somos pecadores. Si de eso se trata, pues entonces, ¿de qué serviría la comunión con Dios? La enseñanza. Sería en vano, hermanos, si viéramos desde esa perspectiva. La Biblia está plagada, y más en el Nuevo Testamento, de la doctrina del apóstol Pablo principalmente. Hablaba, que decía, unos sobrellevar las cargas de otros. Apóyense, ayúdense. ¿Por qué? Porque no podemos vivir la vida apuntando a las personas o sintiéndonos apuntados y decir que la rebeldía que tengo no soy el único rebelde. No, es una manera de justificar que al final del día vuelve a dejar la comunión con Dios estéril. Y por último, la indiferencia. Fíjense que este es un peligro de mucho impacto en la comunión con Dios, hermanos. Fíjense lo que le voy a decir, que lo vamos a ver más adelante. Cuando el cristiano peca y ya no sabe la diferencia entre pecar y no pecar, hermanos, es como perder el sentido del olfato. ¿Quién ha conocido a alguien que no tenga sentido de olfato? ¿Sabía usted que esas personas corren peligros, hermanos? Le voy a poner un ejemplo así bien rapidito.
en invierno principalmente. Si no sé, se apaga el calentón, se desactiva, pero sigue funcionando y saliendo el gas, esas personas jamás se enteran, hermanos. Jamás. Si están expuestos a químicos, como no tienen sentido de olfato, todo se va para adentro. Dios algo diseñó en el cuerpo del hombre, y es que el olfato nos da la capacidad de medir precisamente los gustos, también los peligros. Y cuando un creyente ya le es indiferente estar o no estar, hacer o no hacer, decir o no decir, es una manera de estar en la antesala, en el corazón, que ya no está practicando ni arrepentimiento y se está apartando del arrepentimiento que habló Juan el Bautista cuando dijo que arrepiéntanse, dejen las malas obras. Entonces, estas características que vimos, ¿qué significa entonces no dar fruto? Dice aquí, la esterilidad, de acuerdo al versículo 7, es una condición devastadora dentro de la viña, ya que consume agua, minerales, espacio y no da nada a cambio. ¿Usted cree que Dios, muchas personas interpretan este término de una manera incorrecta? Es que Dios es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que Él tolera todo y donde tú andes. Es más, si te mueres te ama tanto, tanto, tanto que hasta el cielo te vas a ir porque tú le serviste por tantos años. Hay personas que crean ese pensamiento. Esta parábola deja muy en claro que cuando la vida de una persona deja de vivir en el arrepentimiento, ya no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Este hombre se hizo la pregunta y dijo, mira, está de oquis, estorba, consume agua, minerales, disminuye el crecimiento de los demás y todavía así, ¿quieres que la deje? Y dijo, no, córtala. A lo que el otro responde y dice, bueno, déjame hacer algo para ver si la puedo en cierta manera revivir. El corazón de Dios, hermanos, escuche lo que le voy a decir, Dios no pierde tiempo. Nosotros somos los que lo perdemos, pero Dios no pierde tiempo. No sé si me doy a explicar de acuerdo al versículo 7, cuando dijo esto, ¿para qué inutiliza también la tierra? Y luego seguimos leyendo y dice, esto lleva a una vida sin propósito, sin dirección, sin resultados bíblicos, que Jesucristo mismo dijo, Mateo 25, 29, por favor, quien da poco fruto, le será quitado para darlo a quien da más fruto, haciendo referencia a una vida mayor de bendición y servicio a Dios. ¿Quién lo tiene por ahí? Mateo 25, 29, por favor. Hermana Carrera, ¿lo va a leer usted? Ándele, mire, ahí va con usted, Jaciel, hermana Carrera. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, ¿qué es lo que enseña en parte esta parábola? Recordando otra manera de ver la esterilidad en la vida cristiana. El que no tiene, qué paradójico, ¿cómo dice el que no tiene qué? En otras palabras, lo poco que le quedaba, se le quitará. Dios no pierde tiempo, hermanos. Es un concepto erróneo el pensar que en la vida cristiana uno puede estar haciendo de todas las suyas, al fin y al cabo, Dios no me deja de amar. Dios no te va a dejar de amar, es un juego de palabras. Él te va a cuidar, Él va a ver por tu vida, su misericordia está sobre ti, pero tu vida, en tu comunión con Él, en tu arrepentimiento, ya estás despegado totalmente de Él y ya no estás dando fruto. Y esas vidas, tarde que temprano, al ya no tener comunión con Dios, al ya no haber iluminación del Espíritu Santo, al ya no querer aceptar la guianza de Dios, mire, esas personas terminan siendo alejadas por sus propias consecuencias, por sus propios caminos y por sus propios pensamientos de la iglesia y de la sana doctrina de la palabra de Dios. Betty. ¿Quiere decir, pastor, que ya esos frutos se vuelven en religiosidad? ¿Pueden suceder que los frutos se vuelvan en religiosidad? Sí. La religiosidad, vamos a verlo de esta manera. Yo he escuchado personas que dicen, la religión es mala. No, la religión no es mala. No hay que ser religiosos. Es que la palabra religión es una malinterpretación. Nosotros jugamos con ella y la hacemos ver como una especie de legalismo. Pero en realidad la palabra religión sí está en la Biblia. Y de hecho el apóstol Santiago dijo, ¿la verdadera qué? Religión. Entonces, dando a entender, es correcto usar ese término. Lo que no es correcto
es vivir una vida legalista, viéndolo en los aspectos negativos, etcétera, etcétera, de una comunión con Dios. Después dice, Dios, dice en el versículo 8, dice la paciencia de Dios, dice, obviamente Jesucristo aboga y dice, déjala todavía este año. El viñador intercedió porque la higuera no fuera destruida por su condición estéril y accedió a cavar alrededor de ella y abonarla, lo que nos habla de un acto de paciencia de nuestro Señor Jesucristo, buscando en nosotros cambios que nos lleven al arrepentimiento y así producir frutos de un hijo de Dios que nos llevan a glorificar a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Miren, hermanos, cuando conocemos esas personas, cuando estamos en contacto con personas que ya no dan fruto, porque sí existen y hay a montones, hay a puños creyentes que dejan de dar fruto con Dios. Qué interesante es recordarle a esa gente que Dios en su misericordia vuelve a tratar con ellos. ¿Qué fue lo que respondió este hombre? Déjame el abono nuevamente alrededor, déjame cavo. A ver, ¿para qué se cava alrededor? Los que están en campo, explíqueme un poquito. O sea, no es para que se vea bonita. A ver, aquí el hermano Juan, el hermano Paz decía que es para que recobre. ¿Por qué se cava alrededor de ella, hermano Juan? Dice mi esposa que es para que se le junte más agua cuando se riega, que se haga más agua y por lo tanto la planta tenga más oportunidad de absorber esa agua y por lo tanto también más nutrientes y crezca y la fruta pues se crezca más jugosa, más grande, más fuerte. Entonces es una manera, vamos a verlo así, es una manera de decir, voy a invertir más en ella que en las demás. ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Quién ha tenido esa experiencia de esos creyentes que dicen, cómo Dios te ha dado oportunidades y tú aún así de cabezón no quieres entender? Sí le ha tocado ver esas experiencias que se iban, no sé, iban a chocar y algo milagroso sucedió, que estaban metidos en un problema y de alguna manera les favoreció al último. Es que Dios al final del día, como decía el comentario de nuestro hermano Juan, por pensamiento de su esposa, así fue como no lo envió, ¿verdad? Es con la finalidad de que reciban más, lo explicó mejor que el hermano Paz nomás nos resumió, que era para que recobrara, era para que obtuviera más. El viñador tenía esa intención. Este personaje, de acuerdo a esta parábola, deseaba. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, vuelvo a repetir, ama a sus hijos, pero cuando sus hijos desafortunadamente por voluntad propia ya no desean acatar la palabra de Dios, ya no desean vivir la palabra de Dios, ya no desean practicar la palabra de Dios, llega un punto en donde Dios sí expresa su ayuda, pero a la misma vez su misma condición es la que lo termina separando de ello. Miren, un ejemplo, los hijos. Los hijos cuando crecen, a mí me ha tocado escuchar un montón de historias, hermanos, que los hijos terminan tocando caminos distintos. Los papás invierten dinero, los papás los ayudan económicamente, los papás son pacientes, pero llega un punto en donde los papás, ¿sabes qué? Ya no tengo dinero para ayudarte. Ya te metiste en un problema en donde está fuera de mis manos. Yo no puedo ocupar tu lugar. Las propias concupiscencias, la propia rebeldía, la propia necedad, la propia falta del arrepentimiento que un día hizo al inicio, en donde dijo, le voy a echar ganas, ya no te voy a meter en problemas. Mira, tarde que temprano tu propia necedad, tu propia consecuencia te termina apartando. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? La planta, por más de que se le dio el abono, se le dio la ayuda, se le dio la fuerza, ya no quiso reponerse, porque eso fue lo que sucedió al final. Hermano Paz. Sí, gloria a Dios. Aquí estamos hablando de una higuera, ¿verdad? La planta. Sí. Que pues Dios dijo que se fuera cortada. Pero el hombre yo hablaba espiritualmente hablando. Sí. Pero nomás quiero un poquitito enfatizar en esto. Él pidió 1 año de extensión para que la planta diera, fruto, por decirlo en este caso. Sí. Igualmente yo estoy viendo que, yo lo estoy pensando de esta manera, es mi manera de pensar. Sí. De que yo conozco muchas personas que son cristianos y se han apartado y les he hablado por muchos años, porque se apartaron y les sigo diciendo, mira, Cristo te ama, Él está con los brazos abiertos esperándote, solamente de que tú decidas. Y ponen las 1001 excusas de que sí van a ir y siempre me salen con lo mismo. Entonces, yo estoy viendo la aproximación que le está dando aquí, es un ejemplo. Hablando espiritualmente, yo puedo estar con la gente trabajando 1 año, con los que ya conocieron de Dios, por decirlo así. Entonces ya sería de mí, yo lo suelto. Voy viéndolo ahorita ya, ¿verdad? Lo suelto y pues ya pues esta gente ya
está necia, o no quiere hacer caso, o está en rebeldía, porque según ellos no están haciendo nada malo, pero pues sus hechos hablan de que no quieren ni venir ni a la iglesia. Entonces ahí estoy viendo que es un año aproximadamente. Bueno, es una historia y Sí, la semana pasada decíamos que estos 3 años es una fecha o un tiempo simbólico. Esta es una historia. Sí, correcto, de Pero, ligeras. pero conociendo, hablábamos la semana pasada, porque quiero cerrar su comentario, hablábamos la semana pasada que esta parábola decía que el primer año los que sembraban higos en aquellos años daba un buen fruto, el segundo año daba un mejor fruto, pero el tercer año era el mejor fruto de todos los años. Entonces es una manera de medir lo que Dios espera de la vida del cristiano, que cada tiempo en tiempo nosotros vayamos ¿qué? Dando fruto Dando fruto mayor. mayor. Sí. Es interesante cuando la gente de repente la escuchamos decir, yo me acuerdo cuando allá en los 90s, en los 2000s, yo era casi un polvorita, yo era esto y era el otro. Y luego estamos en pleno siglo XXI, ¿verdad? Y luego, ¿y dónde está toda esa vida, verdad? No, pues es que ya ve, uno se casa, pastor. Uno tiene hijos y las responsabilidades. Yo me pregunto, Dios verá al hombre y le dirá, bueno, pues ni modo, hijo, pues ya te casaste, ya qué puedo hacer, vas a dejar de dar menos fruto. ¿Será una manera correcta de que Dios mire al hombre, hermanos? En realidad la pasión de un creyente casado, soltero, viudo, dejado, como lo querramos ver, hermanos, no se debe de apagar. Independientemente, como dijo alguien, ¿verdad? Es que ahora que me casé ya me limitan mucho ir a la iglesia, me limitan mucho servir a Dios. Mira, cuando uno honra a Dios, la sabiduría del cielo viene y Dios, si tiene que mover a esos que se transforman en enemigos de Dios, Dios los termina removiendo, hermanos. Que eso es bien, bien peligroso. ¿Por qué? Porque Dios a través de su palabra dice que Él es escudo sobre sus hijos, sobre los justos. Y cuando las personas empiezan a ser obstaculizadas, tarde que temprano, si esas personas tienen el deseo de dar fruto, Dios les abre la puerta y si la tiene que tirar, la va a tirar. Uno es el que uno mismo se va apaciguando, el que uno mismo se va conformando, el que uno mismo se va haciendo pasivo, el que uno mismo se va acostumbrando. Es uno mismo, hermanos. Yo le quiero preguntar, ¿alguien conoce creyentes de esos desde que usted los ha conocido por años y no han perdido ese gozo, no han perdido esa dedicación, no han perdido esa fuerza, ese ánimo, ese deseo de caminar con Cristo? ¿Han conocido a esos hermanos? Mire, ellos siguen dando frutos. Siguen dando frutos, ¿sí? Siguen dando frutos. De hecho, sí es un buen ejemplo. Mucha gente llega a una edad, la tomo como ejemplo con respeto, hermana Carrera, en donde, no, pues es que ya no veo bien, ya estoy medio ciego. Es que ya las fuerzas, ya no doy los mismos pasos de antes. Pues es que si ya el gobierno me jubiló, pues que también me jubile el Señor. Hermanos, el creyente constantemente vive esa vida de frutos en su comunión con Dios. Y el arrepentimiento es una pieza clave. Entonces dice aquí, ¿verdad? Este fue el juicio de lo que yo le decía al inicio de esta parábola. Esto fue a lo que se refería a Jesús cuando dijo en el versículo 8, dice, era una sentencia profética que se cumpliría en Jerusalén por no dar el fruto que Dios esperaba. Sucedió 70 años después de Cristo, cuando un general llamado Tito, que destruyó gran parte de Israel y de una manera atroz, quien cerró el paso para los víveres y ante la necesidad de alimento comenzaron a cometer canibalismo. Jesús mismo les dijo, arrepiéntanse años antes, ¿de qué? De que esto sucediera. ¿Sabe? En la historia, porque esto no lo enseña la Biblia, en la historia de los judíos, los libros históricos de los judíos de los tiempos de Jesús, se habla de este hombre llamado Tito, de este comandante, sanguinario, un hombre antisemita, que yo suavicé las palabras. El comentarista, los dos comentaristas que yo leí, hacían mención que destruyeron literalmente todo, hermanos, y que hicieron más aberraciones este hombre. Fue como una especie de gran dolor. Haga de cuenta que el diablo encarnado para los judíos. Yo lo suavicé, yo dije nomás que cerró los puertos y sí. ¿Cuántos recuerdan en los tiempos de Ezequiel, cuando desafortunadamente el mismo pueblo de Dios, el tiempo de Isaías, el pueblo de Dios cayó en desobediencia y precisamente entró esa hambruna en donde se comían
profetizó el mismo hombre de Dios, ¿verdad? Dijo, el excremento de una paloma costará como si fuera arriba, y lo digo en los tiempos de ahora. Eso le sucedió 70 años después al pueblo de Dios. Jesús les estaba hablando de un arrepentimiento que tenían que volver al corazón a Dios porque Dios ya se los había demandado. No lo hicieron, como resultado sufrieron este gran dolor, cometiendo inclusive canibalismo. Eso es algo bien doloroso, hermanos. Bien doloroso. Nosotros vivimos en una cultura, latina, occidental, en donde no nos pasa más que lo vemos en las películas. Pero en otros continentes, en otros años, esto se llegó a vivir. Y nosotros a través de un televisor lo vemos con dolor, ¿verdad? Ay, se nos mueven las emociones. Pero imagínense vivirlo en carne propia por un pueblo que no se arrepintió. Fue definitivamente un gran dolor. A esto se refería cuando dijo cortar el árbol. No se arrepintieron, Dios tuvo que atraer ese juicio sobre de ellos. Posteriormente dice aquí, como creyentes, el no dar fruto de nuestra comunión con Dios es equivalente a no vivir una vida arrepentida. Y esto no trae el fruto que Dios espera de parte nuestra. Lo que trae como resultado pecados acumulados que no solo nos dañan y nos impiden dar testimonio, sino que también es una vida reprobada delante de Dios. ¿Se acumularán los pecados, hermanos? ¿A quiénes les ha tocado cuando les llega una deuda y luego dice el interés y luego dices pues el interés del interés? Y uno dice, ¿a poco eso existe? Bueno, allá en México sí existe. Allá le dejan caer el interés sobre el interés y luego le avientan el nieto del interés a veces. Uno dice, ¿podrá ser posible? Es que sí. Llega un tiempo en donde se cumple el plazo y una vez que se cumple el plazo y se genera el interés, viene el interés sobre el interés. En la comunión con Dios, cuando el creyente pierde ese estilo de vida de arrepentimiento o ese arrepentimiento que hizo en su momento en que le entregó su vida a Cristo y lo hizo el Señor de su diario vivir, hermanos, el creyente definitivamente acumula pecados. Acompáñenme con esos pasajes bíblicos, por favor. Jueces 16:20, Isaías 29:13 y Mateo 7:22 y 23. Cuando lo tenga, por favor, ahí levante su mano para que lo puedan leer. ¿Quién lo tiene por ahí? Ana. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Desde qué momento Jehová se apartó con él? Ahí les va el dato, es una pregunta capciosa. ¿Desde qué momento se apartó Jehová de él? ¿Desde el momento que le cortaron el pelo o desde el momento que ya estaba teniendo que ver con la filistea? El hermano Paz de volada se fue a la respuesta y dijo, le hago esa la pregunta porque el voto nazareo hacía mención que no se podían cortar el pelo porque era delante de Dios. A ver, Julián, ¿tienes otra opinión? Desde que le cortaron el pelo. Como muchos, ¿verdad? Su pelo es todo para ellos. En realidad, ahí le doy la palabra a Betty. En realidad, Julián, Sansón comenzó a desobedecer a Dios desde el momento que deshonró a sus padres. Porque sus padres, o sea, yo me voy más atrás todavía. Sus padres le dijeron, ¿qué acaso no hay entre las hebreas una para ti? ¿Y qué dijo Sansón? No, yo quiero a esa mujer. A partir de ahí, este hombre deshonró a Dios. Una vez que deshonra a Dios, ahora sí el pecado crece como una bola de nieve. Va, se encuentra con ella, coquetea con ella, por así decirlo, y el pecado sigue arrastrándose. Termina casándose con ella y todavía el pecado sigue arrastrándose. Es cierto, la interpretación cuando leemos ahí, él dijo, mi fuerza está en mi cabello, cuando le confesó la verdad a la mujer, pero eso no exime que los pecados se estaban acumulando en su comunión con Dios. Y él, al momento de que ya, hubo un punto en donde Dios dijo, hasta aquí. Y precisamente fue cuando le cortan el pelo. Pero en realidad, los pecados se estaban acumulando en su comunión con Dios. Betty. Sus padres le habían advertido, ¿verdad? Que él estaba escogido y él escogió al mundo, pues.
Y yo creo que hay algo bien interesante aquí, Betty. Sus padres le advirtieron. Escúchenme, muchachos, adolescentes. Si sus padres al paso del tiempo, de los años, les advierten en relación a una relación sentimental, fuera de tiempo, fuera de edad, fuera de que no tiene temor de Dios el jovencito, la jovencita, escúchenme, háganles caso. Porque conocemos un montón de historias de personas que se terminan casando con yugos desiguales, como dijo el apóstol Pablo. ¿Y qué termina sucediendo? Lo que generalmente pasa. Se terminan apartando. Dijo una vez alguien, no, pero no en todos los casos es igual. Pero imagínate las estadísticas, ¿para qué te la vas a rifar? ¿Para qué te la vas a jugar? Cuando puedes buscar, esperar, elegir, orar por una ayuda idónea, por un jovencito, una jovencita temerosa de Dios, no vas a correr los riesgos tan elevados. Porque una vez dijo alguien, una vez una mamá, y en la iglesia le echaba ganas, pero allá afuera de la iglesia era bien tremendote. Es cierto, también hay sus excepciones, pero el grado es muy elevado, que una persona que es temerosa de Dios te va a entender, te va a apoyar, te va a ayudar, va a estar contigo, ambos juntos van a tener el mismo pensamiento de caminar con Dios, de servir a Dios, de amar a Dios. Así que nosotros que ya estamos adultos y casados, y que algunos sin Cristo, vinieron los dos a Cristo, otros posiblemente se la rifaron, ¿verdad? Como yo estaba diciendo ahorita, yo no sé, pero si sus padres hoy en día les da ese consejo, no es un consejo solo de vida, es un consejo bíblico también. Y el pecado de Sansón en realidad inició desde el momento que él deshonró a sus padres. Ya en su corazón estaba el deseo de buscar una filistea, pero en realidad la bola siguió avanzando cuando le dijo a su papá, a su mamá, no, yo quiero voltear para allá. Se acumularon los pecados. Después dice, y nos impiden dar testimonio. Isaías 29:13, ¿quién lo tiene? La hermana Carrera tiene el versículo Isaías 29:13, hermana Carrera. Léalo, por favor. Dice pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Entonces, en otras palabras, lo que Jehová estaba hablando a través del profeta era que el corazón del pueblo conocía la ley, sabía acerca de la ley, pero ya solo era un conocimiento, ya no era una relación con Dios. Qué bonito se verían los árboles cuando uno los planta y usted espera el fruto y luego se come un fruto y sabe bien feo, ¿verdad? Usted diría, no, pues qué bonito árbol, me cuenteaste. No es nada atractivo. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Conocían la ley, aparentemente la practicaban, pero en su interior estaban desconectados de la comunión con Dios. A eso hace referencia. Y el otro lo vamos a omitir por cuestión de tiempo. Y surge aquí la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo dar frutos? El fruto es el resultado de una comunión con Dios donde nuestra voluntad, preste atención, es importante para poder cumplirla. Ese pensamiento que en ocasiones escuchamos en donde decimos, bueno, es que yo le he pedido mucho a Dios que me ayude porque yo ya no quiero hacer esto. ¿Quién se ha escuchado eso? ¿Usted cree que Dios no le ha ayudado desde la primera oración que hizo? Pero el asunto está que es una ¿qué? Una voluntad. Es una voluntad propia. Yo soy el que tengo que desear, buscar ese estilo de vida de un hijo de Dios que realmente da frutos de arrepentimiento. Es que yo le pido mucho a Dios que me ayude. Sí, y Él siempre te escucha, siempre te ayuda. Su palabra dice que su oído está atento a las oraciones de sus hijos, pero tiene que haber ese sentir en ti, esa voluntad propia. Si tú estás esperando, como en ocasiones cuando era líder de jóvenes en la consejería que daba, si tú estás esperando que cuando pase una muchacha, Dios te cierre los ojos, por el amor de Dios, no me digas que quieres que haga eso el Señor. Me decía, no estaría nada mal, ¿verdad? Le digo, no, es que eso no va a suceder. No va a suceder. Lo que tú tienes que hacer, tú tienes que aprender a disciplinar tu mirada. Como cuando los muchachos también, ¿verdad? No, es que yo sé una pregunta, a ver, ¿será pecado copiar en los exámenes? Qué buena pregunta, ¿verdad? Los papás decimos que sí, pero hay que preguntarle a los muchachos, ¿verdad? Dijo aquel, el hermano Juan se acordó de esos años de juventud. Es que es el mensajero de Dios que te ilumina el camino, ¿verdad, hermano Juan?
Uno ora para que Dios le ayude a pasar el examen y el mensajero llega ahí. Les voy a decir una cosa, porque a esto es a lo que los quiero llevar con esto. Cuando uno está con Dios pidiéndole a Dios que uno quiere buscar más de una vida santa delante de Él, porque es correcto verlo en esa manera, en ese nivel. No esperes que Dios te levante y te haga flotar y te mueva de las tentaciones y te ponga en lugares verdosos y amigables. No, generalmente vamos a entrar a campos de batalla muy difíciles. Pero la voluntad, el compromiso y los 4 elementos que aquí ven abajo. 1, el conocer, el aprender la palabra de Dios se va a convertir en una lámpara para tu comunión con Dios. Entre más uno lee la Biblia, uno se encuentra que la vida del creyente está plagada no solo de experiencias propias, sino de otros hombres que vivieron, si es que no peores condiciones que nosotras, similares a las de nosotras. Eso es clave en la Biblia, así se encuentra. La gente podrá decir, es que yo tengo un problema que hasta parece que el diablo directamente me mandó buscar. No lo veas de esa manera. En la Biblia hay muchos hombres de Dios que tuvieron vivencias y momentos en donde tuvieron la oportunidad y tuvieron la decisión y la voluntad de decidir si dar frutos de arrepentimiento y apartarse de la vida pasada, o simplemente lo consideran como una tentación difícil de soportar, a lo que la Biblia enseña que ninguna de ellas es humana. Posteriormente dice aquí, obedecer a la palabra de Dios. A la gente le es difícil a veces obedecer la palabra de Dios. Hay gente que dice, es que me cuesta trabajo obedecer. ¿Por qué será que nos cuesta tanto trabajo obedecer? Yo le voy a decir 2 razones. ¿Por qué será difícil obedecer? Allá dijeron una muy buena, porque no me gusta que me manden, mis chicharrones truenan. ¿Qué más? ¿Por qué no nos gustará obedecer? No generalizo, pero la gran mayoría de las personas no nos gusta obedecer. Otra más. Oscar, ¿por qué no nos gustará obedecer, Oscar? Por necios. ¿Saben, hermanos? Cuando no obedecemos es falta de sometimiento. Y esa falta de sometimiento es a la autoridad que nos protege, que es Dios. ¿Tú crees que, voy a explicarlo de la siguiente manera, muchachos, ¿tú crees que tu papá en ocasiones te pone restricciones en tu vida para fastidiarte? Te pone restricciones en tu vida porque Él quiere lo mejor para ti. Y Dios, a través de su palabra, cuando nos lleva a obedecerla, en la obediencia van a haber restricciones, hermanos. Así funciona la ley de Dios. Así funciona la ley de la vida, de hecho. Si tú sigues estos medicamentos recetados, tú vas a mejorar. Pero si tú decides no obedecer, como generalmente nos pasa, ¿qué es lo que hacemos cuando nos dan un medicamento? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el medicamento, hermano Juan? ¿En tiempo, días? De 7 a 10 días. Y lo que hicimos, no, es que ese doctor ya está muy viejito, ya no sabe ni lo que me recetó. Fui a gastar de oquis porque nos los tomamos 3 días y como no hizo nada, pensamos que no era para nosotros. A esa falta de sometimiento, de conocimiento, como dice la parte de arriba, de aprender, de obedecer, termina el creyente batallando, hermano. Y aquí estamos mirando que para dar fruto, la obediencia es una pieza clave. Posteriormente dice aquí, practicar la palabra de Dios. Eso también es clave para poder dar frutos. ¿Quiénes han visto de repente películas? Dicen, no, con solo ver ese hombre que corrió toda la película, hasta sudaba. Uno dice, ¿será posible? Bueno, es que hay una gran diferencia entre ver detrás de una pantalla a practicarlo uno. La realidad, vemos a los jugadores. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de ver el fútbol europeo, hermanos? Corren como gacelas, no sé si está bien lo correcto. Es un fútbol muy rápido, que uno dice, caray, le movieron al control o qué, ¿verdad? Porque andan así. Y puede llegar el pensamiento en donde uno dice, no, pues yo también puedo correr así, a ver, inténtelo, a ver cómo nos va, ¿verdad? Que ya lo hemos comprobado 2 o 3 veces. ¿Por qué razón? Porque la práctica es lo que hace que produzca una persona que pueda mejorar en sus tiempos. Cuando el cristiano practica la palabra de Dios, ya no se te hacen los imposibles de tener una vida correcta delante de Dios.
a la falta de práctica sí perjudica. Y practicar la palabra de Dios es clave. Y por último, dice vivir la palabra de Dios. ¿A qué se referirá vivirla? Ahora sí, hacerla viva. Dicen que hay dos tipos de deportistas. A ver, los deportistas por dinero, ¿verdad? Y los deportistas, los natos, los por pasión. Los que dicen, no, es que yo no estoy peleando porque me paguen. Lo que pasa es que él me tocó la cresta y no hay bronca que no salgan las pantallas. En la vida cristiana sucede algo muy similar. Podemos ser dos tipos de cristianos, pero solo uno de ellos va a dar fruto. Podemos ser cristianos en una sana comunión con Dios, o podemos ser cristianos simplemente, como ahora sí decía Betty hace unos momentos, por religiosidad, por cumplir los mandamientos, por hacer las cosas mejor. Y la manera de dar frutos es viviendo la palabra de Dios. Vamos a leer ese último versículo, Salmo 19:9, por favor, hermanos. ¿19:9? 19:9, 119:9, hermana Carrera. Sí, ok. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué es guardarla? Introducirla, mantenerla, que sea viva, que se practique, que se conozca, que se aprenda acerca de ella. Y por último, hermanos, la buena pregunta sería, ¿cómo saber si estoy dando frutos, verdad? Uno irá a decir, bueno, pues yo no hago tantas cosas tan malas. Yo no me considero tan peor, diría alguien por ahí. Bueno, ¿cómo poder saber si estamos dando frutos? Fíjese, el arrepentimiento bíblico demuestra cambios en el corazón del creyente. Y estos son dos pasajes bíblicos. El primero es cuando el rey David entra en esa etapa de arrepentimiento delante de Dios. Y la segunda parte del Nuevo Testamento es cuando el apóstol Pedro, o Pedro como discípulo en aquel momento, la Biblia dice que cuando Jesucristo lo volteó y lo miró y el gallo cantó 3 veces, ¿qué dice la Biblia que hizo Pedro? Lloró amargamente. A ver, ¿por qué llorar amargamente? Ya lo hecho estaba. Había una distancia. Pedro ya no iba a ser aprendido, estaba a distancia. El que ya estaba siendo castigado era Jesús. ¿Por qué lloró amargamente? Entonces, voy a hacer una pregunta. Cuando Pedro dijo a Jesús, no, contigo me voy hasta la muerte, ¿lo dijo por bocón o lo dijo de corazón? Porque mire, si usted me dice que lo dijo por bocón, no había razón para llorar amargamente, porque eran las palabras, se las lleva el viento. Pero si lo dijo de corazón, ese hombre estaba sintiendo un arrepentimiento porque no pudo sostener sus palabras que dijo. Entonces, vine aquí, ¿cómo saber si estoy dando frutos? Si en verdad cuando le entregué mi vida a Cristo, en verdad cuando vengo a la iglesia, en verdad cuando oro, en verdad cuando leo la palabra de Dios, en verdad cuando pido un consejo, ¿cómo saber si en realidad estoy dando fruto? Rápidamente, 1, cuando aborrezco el pecado, hermanos. Vamos a leer esos pasajes bíblicos. Ezequiel 20:43. Para realmente dar fruto en mi vida de arrepentimiento, en mi vida cristiana, en mi vida delante de Dios, yo tengo que saber que yo debo de sentir, hermano, ese rechazo, ese aborrecimiento al pecado. Hay gente que disfruta que les golpeen, los masoquistas. Lo disfrutan. Definitivamente que es una manera errónea de vivir y es una manera errónea de pensar. Porque el cuerpo del hombre no está diseñado para lastimarse a sí mismo. Entonces, cuando nosotros vemos esa cultura, la de los faquiros, que ellos hacen esa práctica, en realidad, ellos su propia naturaleza no la están gozando, la están destrozando. El Hijo de Dios, cuando viene a Cristo, debe de sentir aborrecimiento por el pecado, hermano. Yo debo de decir, es que lo que hice estuvo mal. Y en mi interior debe de estar esa convicción de ello. ¿Quién lo tiene por ahí? Nuestro hermano Oscar. Y allí os acordéis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos
en que os contaminasteis y os aborrecéis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Quisiera, ¿sí está bien en la cita, hermano? Sí. ¿Sí? Y te tienes que acordar en tus caminos y de todos los hechos donde te contaminaste, y tienes que aborrecerlos a causa de los pecados que tú mismo cometiste. Esa era la instrucción de Dios hacia el pueblo. Ya te he dado un nuevo corazón, ya te perdoné, por así decirlo. Ahora eres mi hijo, lo llevo a la vida cristiana. Ahora, toda esa vida que practicaste, aborrécela, detéstala. No es para que se presuma. Puede servir de testimonio, pero no es para decir, no hay bronca, pues lo puedo volver a hacer y pues al cabo pues ya lo hice una vez. Oscar, ahora sí tu comentario. Solo quiero hacer un comentario así muy breve que pues ya de años acá y hoy en la actualidad nos hemos estado encontrando con personas que me han pues están en contra de que incluso hermanos de que no debe aborrecer el pecado, mas a mí me ha tocado es darle varios pasajes de la palabra que nuestro maestro aborrece el pecado, claro. Por tal toca es aborrecer el pecado. Entonces de pronto se excusan con esa frase que está medio no muy bien aclarada, la siguiente, que toca es aborrecer el pecado, pero la gente de pronto se escuda cuando me dice a mí, no, mano, pues es que acuérdese que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y un juego de palabras. Eso entre yo ahí donde dije, tendrá poquita cabida el pecador que no conoce a Dios, pero usted que conocemos a Dios, como que no cuadra el asunto, porque está como extenso para yo expresar lo que pienso y lo que siento, y como no está acorde la palabra, esa ya es filosofía mía, por decirlo así. Correcto. Pero lo que sí estoy seguro es que papá Dios aborrece el pecado. Definitivamente. Y por tal, a mí me toca aborrecerlo. Claro. Y cuando toca a uno que está predicando, usted recuerda un cura ahí raro que fue a una iglesia donde yo estaba predicando, y bajándome le habló a los líderes y hasta me llamó la atención que casi los convencía. Dijo, ¿saben qué? Vamos a orar por el hermano ese, el que predicó. Está como acomplejado, está como dañadón el hermano ese, aborrece a la gente. Dije, no, usted está equivocado. Yo estoy diciéndole que acorde la palabra. Si yo leo un pasaje que está acorde a ese, uno siente la emoción, la autoridad de Dios. No es que yo esté deschiflado, porque hay gente que se ofende. Hoy en día es lo que está pasando. Sí. Usted dice la verdad, ahora la gente está muy sensible a lo que le conviene. Todo se ofende, incluso la verdad de papá Dios. Sí. Entonces ahí sí me toca recalcar que toca aborrecer el pecado, y del otro pues no le digo porque traemos en debate y no es el tema, no es nada de eso, pero no estoy totalmente de acuerdo que la gente luce muy la ligera, que digan que ama a Dios al pecador, pero no lo que hace. Ahí es donde tiene que aclararle uno a la gente con pasajes bíblicos. Es un juego de palabras. Y el convertido con mayor razón. Claro que sí, es un juego de palabras. Todo acá, si me devuelvo un poquito, es que lo que realmente creo y pienso acorde a la palabra, que Pedro lo que estaba viendo es que conocía a papá Dios, conocía al maestro, a Jesús, anduvo con él. Entonces cuando él le falló en ese momento, ahí lo encierro que había un arrepentimiento genuino. Esa es la gran diferencia. Y de hecho sí se demostró. Después dice, cuando pecar trae pesar al corazón. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que el Espíritu Santo precisamente trae un arrepentimiento que contrista el corazón de uno, hermanos? Aparte de que lo contristamos a él, contrista. El Espíritu Santo viene sobre la vida del creyente y le dice, tienes que sentir dolor por lo que estás haciendo. Cuando un creyente, como decía ahorita, ya le es indiferente, hermano, está en la antesala de una comunión con Dios relativa. Posteriormente dice ahí, cuando dejo el pecado, identificarlos, y ahí me faltó otra parte. Yo creo que otra manera de poder saber cuando estoy siendo una persona en frutos de arrepentimiento es cuando comienzo a abandonar los pecados que antes había practicado. Es que ya mero la logro, nomás me faltan 2, 3 cositas. Entonces todavía no la logra. No, todavía no la logra. La va a lograr hasta que ya de plano se haya rendido totalmente a Cristo y no le haya puesto al Señor cláusulas. Ahí es donde se da verdaderamente fruto. Y por último,
deseamos hacer el bien. Aquí me río porque cuando escribía esto me acordaba de esas personas cuando de repente se les mete un pensamiento de decir, es que yo sé que está mal, pero lo tengo que hacer, para que se le quite. Es una expresión de venganza. Mira, al contrario, deberíamos de pensar así, porque yo sé que está mal, por eso no voy a disfrutar lo que estoy haciendo. Y al último, terminar dejando de hacer aquello. Estos 4 puntos, hermanos, que hay más, pero me quise basar solamente en ellos de manera breve, son los que nos llevan a detectar cuando hay un arrepentimiento en la vida del cristiano. Dios nos llama a través de su palabra a que seamos cristianos, que vivamos de acuerdo a ella y que la vida pasada que un día practicamos ya no sea parte de nuestra vida diaria. Es cierto, Pablo dijo a la iglesia de Gálatas que es una lucha interna, pero jamás hizo mención que aquí hay revancha y la parte 1. Aquí no es el Señor de los Anillos, ni revive, ni nada de eso, hermano. Aquí el pecado definitivamente lo tenemos que dejar al entendimiento de Cristo a través de su palabra y nosotros alejarnos lo más que se pueda y caminar de acuerdo a ella. Betty con su comentario finalizo. Y fíjese que ese texto pareciera ser que le queda muy grande a la iglesia cuando dijo que sed santos porque yo soy santo. No le queda grande a la iglesia. Nosotros delante de Dios, hermanos, sí podemos mejorar esa vida de frutos. Sí la podemos mejorar. Y mire, si la higuera cada año mejoraba la vida del cristiano en Cristo, cada año tiene que mejorar. En todos los ángulos. Aquí estamos hablando del arrepentimiento en una comunión con Dios, pero tiene que mejorar el servicio a Dios, tiene que mejorar la sensibilidad de la voz de Dios, tiene que mejorar en la comunión con Dios, tiene que mejorar en todo lo que representa esta carne que nos hace que nos doblemos en ocasiones, hermanos. Pero la higuera fue muy clara. Desafortunadamente los judíos sufrieron ese castigo, ese juicio por no arrepentirse. Llegó la consecuencia y la misma Biblia enseña que cuando el creyente se aparta de Dios, hermanos, va a ser cortado. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por esta escuela dominical.